tal? Bueno, chavales, empezamos con el maravilloso mundo de la electricidad y de la electrónica. Espero que aprendáis, a ver si os gusta. Bueno, pues vamos a empezar con el maravilloso mundo de la electrónica y la electricidad. Lo primero, quiero recalcaros que la diferencia principalmente entre los aparatos eléctricos y los electrónicos es que los aparatos eléctricos cogen la electricidad y la convierten directamente en algo, por ejemplo, una bombilla convierte la electricidad en luz, una estufa convierte la electricidad en calor, y los aparatos electrónicos tienen más componentes más complicados, son más complejos y convierten la electricidad sobre todo en información, como son pues, un ordenador, un teléfono móvil, etcétera. Acentuada esta diferencia, pues vamos a empezar directamente con la parte de electricidad del tema. Lo primero es ver la definición. La electricidad es una parte de la física que estudia las propiedades y el comportamiento de las cargas eléctricas. Es decir, la electricidad en sí es una ciencia que se ocupa de ver el movimiento de las cargas eléctricas. Todos los átomos están formados por tres partículas, principalmente. Tienen un núcleo, y en el núcleo tenemos los neutrones y los protones, y tenemos alrededor pues la tercera partícula, que son los electrones. Son de menor tamaño y cada uno tiene su propia carga eléctrica. Los protones tienen carga eléctrica positiva, los electrones tienen carga eléctrica negativa, que son los que están dando vueltas, los que se mueven, y los neutrones tienen carga eléctrica neutra, o se considera como si no tuvieran carga eléctrica en realidad. Para nosotros los más importantes son los electrones, los que se mueven alrededor del núcleo del átomo, porque esos electrones son los que van a ir pasando de un átomo a otro, y ese movimiento de los electrones de un átomo a otro es la electricidad. Aquí vemos un cuadro que resume todo eso, la diferencia que hay sobre todo entre protones y neutrones, que tienen una determinada masa, y los electrones que son mucho más pequeños, los que no se mueven, y los electrones que son los que se mueven. Estos son los que a nosotros nos interesan, los electrones. Para eso, para ver cómo se mueven los electrones, primero hay que entender cómo se mueven las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas le pasa un poco como con los imanes. Las cargas eléctricas que son de distintos signos se atraen. Las del mismo signo se repelen. Entonces, eso va a ocasionar que cuando tenemos un cuerpo que tiene una carga eléctrica positiva, o un átomo, por ejemplo, que tuviera una carga eléctrica positiva, eso significa que tiene más carga eléctrica en protones que en electrones, entonces le hacen falta electrones, con lo cual si tiene un otro átomo cerca, ese átomo va a viajar hacia el átomo que tiene esas más cargas eléctricas positivas, también se le llaman huecos, porque es donde caben electrones, y entonces va a hacer que se produzca un movimiento de esos electrones de un átomo a otro. Los cuerpos tienden siempre a mantener una carga eléctrica neutra, es decir, siempre van a intentar equilibrarse, lo que os he comentado antes. Van a ir pasando esos electrones de un sitio a otro para equilibrar todas las cargas eléctricas y que ese átomo tenga una carga eléctrica neutra. Esa carga eléctrica de la que estamos hablando, la carga eléctrica que tiene un cuerpo, se mide en una unidad que se llama culombio, en honor pues a su descubridor, a su creador, pues se le puso el nombre de culombio. También se le llama coulomb y se representa con la letra C. ¿Qué significa ese culombio? Pues ese culombio es la cantidad de carga que tiene un cuerpo. Se mide en electrones, pero el electrón es una unidad muy pequeña, son partículas muy pequeñas, entonces por eso se creó el culombio, para juntar un número de electrones para que fuera más fácil manejar esas cifras. En concreto, un culombio equivale a 6,24 trillones de electrones, para que veáis un poco la cantidad de electrones que tiene esa unidad y para ver lo pequeño que son los electrones. Esto es algo curioso. La palabra electricidad proviene de la traducción del término griego ámbar. Ámbar es la resina de los árboles. Por ejemplo, la resina de los pinos, cuando se solidifica, se convierte en ámbar, que era algo parecido al plástico. Entonces los griegos descubrieron que cuando ese plástico, ese ámbar, se frotaba con un trozo de tela, era capaz de atraer objetos. Eso lo hemos comentado alguna vez en clase. Si lo hacéis con un bolígrafo, si lo hacéis, por ejemplo, con un globo y con trocitos de papel o con el pelo, pues veréis que se atrae. El plástico pues atrae esos trozos de papel. Eso es porque al frotarlo cambiamos la carga eléctrica de los átomos de los que está compuesto ese material.
Bueno, con arreglo a esto, ya sabiendo lo cual es el concepto de electricidad, vamos a ver en tres parámetros básicos de la electricidad. Uno es la diferencia de potencial, que también se llama tensión eléctrica. Otro es la resistencia eléctrica. Y el otro es la intensidad, que también se llama corriente eléctrica. Esos son los tres parámetros fundamentales de la electricidad. Y después veremos que hay una formulita que relaciona los tres. El primero, la diferencia de potencial o tensión eléctrica, se llama tensión eléctrica, también se llama voltaje, es la diferencia que hay de electrones de un punto al otro de un cuerpo o de un circuito. Aquí ves el caso de una pila. Esta pila tiene un polo positivo, un polo negativo. Eso significa que en esta parte de la pila, en la parte positiva, hay huecos. Huecos en los que caben electrones. Como tienen menos electrones que protones, pues entonces estos átomos de esta parte de la pila están cargados positivamente. En el lado contrario pasa justamente al revés. Aquí tenemos más electrones de la cuenta, entonces ¿qué pasa? Que si los conectamos, pues la electricidad saldría del polo negativo, todos esos electrones se empezarían a mover y se irían para el polo positivo para que se mantuviera todo en un estado neutro. Cuanto mayor sea la diferencia de electrones de un lado al otro, pues mayor es la diferencia de potencial, así que mayor es el voltaje. ¿Vale? La diferencia de potencial o voltaje o tensión eléctrica se representa con la V mayúscula. Y la unidad en la que se mide esa diferencia de potencial o voltaje es en voltios, que se representa con una V también. ¿Vale? Aquí veis, por ejemplo, el caso de una pila de petaca, que es de 4,5 voltios. Eso significa que la diferencia de potencial de un lado al otro equivale a 4,5. Ese es el primer concepto. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de un polímetro que nos va a servir para medir, pues, en este caso, pues, el voltaje en un tipo de corriente o en otro, que ya lo veremos más adelante. Y se representa este aparato cuando se utiliza para medir voltaje con una V. No es el mejor ejemplo porque esto es un polímetro, entonces el polímetro va a servir para medir voltaje, para medir resistencia, para medir intensidad o incluso para medir diodos, continuidad y demás. Entonces, cuando se representa el voltímetro con este símbolo, es cuando ese aparato solamente sirve para medir voltaje. Pero bueno, es el ejemplo que nos pone el libro. Algo importante es saber qué cantidad de voltaje, por ejemplo, aquí hemos dicho en una pila, pero ¿cuánto hay en un enchufe? Pues en un enchufe, en nuestro país, 220 voltios. Eso es el dato que se os quede, ¿vale? Bueno, después vamos a dejar la resistencia para el final y vamos a ver ahora el concepto de corriente eléctrica. Corriente eléctrica también se llama intensidad. Y la intensidad es el número de electrones que pasa por un punto determinado en un tiempo determinado. Vamos a ver si lo puedo explicar para que me entendáis. A lo mejor el concepto que viene en el libro, la explicación que viene en el libro no es la más idónea. Pero imaginaros, por ejemplo, un grifo de agua, del que tengáis en casa, en la cocina. Yo tengo el grifo cerrado. Si tengo el grifo cerrado, tiene agua dentro, ¿verdad? Pues ese agua dentro, con la fuerza con la que llega el agua dentro del grifo, sería el concepto que hemos visto de diferencia de potencial. Cuanto mayor diferencia de potencial, pues más presión va a tener el agua. Ahora yo empiezo a abrir el grifo. Y cuando empiezo a abrir el grifo, empieza a salir el agua. Cuando ese agua sale, entonces se produce una corriente eléctrica. La diferencia que entre corriente eléctrica y la diferencia de potencial es que en un enchufe puedo tener diferencia de potencial, puedo tener voltaje, pero a lo mejor no tengo corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica va a depender de cómo se mueven los electrones de rápido. Y eso va a depender de qué aparato conecto en ese enchufe para que salgan los electrones. Si enchufo el cargador de un móvil, pues van a salir un número de electrones a una cierta velocidad, porque los cargadores de móviles no consumen mucha electricidad. Pero si en vez de un cargador móvil necesito enchufar una estufa, por ejemplo, la estufa ya sí necesita mayor cantidad de electricidad. Entonces se van a mover los electrones más rápido y en mayor cantidad. Tendría mayor corriente eléctrica. ¿Vale? Esa es la diferencia que hay. Pregunta de examen. Si tengo en la clase una estufa enchufada en la pared, pero la estufa está apagada, ¿tengo corriente eléctrica? ¿En ese enchufe hay corriente eléctrica? ¿Hay diferencia de potencial? ¿Hay voltaje? Pues la respuesta sería que hay voltaje, porque el enchufe va a tener voltaje igualmente, pero mientras yo no encienda la estufa no va a haber corriente eléctrica, no va a haber intensidad, que es como también se conoce a la corriente eléctrica. ¿Vale?
La intensidad va a depender de lo que consuma ese aparato eléctrico que yo enchufe. ¿Vale? La intensidad es una magnitud que se representa con la I mayúscula, intensidad de corriente, y se mide en amperios. Su unidad son los amperios, que se representan con una A mayúscula. ¿Vale? En las formulitas no hace falta que las sepáis. Aquí el ejemplo del libro sí es el correcto. Aquí vemos un aparato que veis que viene con una A, significa que este aparato es un amperímetro, que me va a servir para medir intensidad. Y tiene su polo positivo y negativo, porque ya veremos que hay que conectarlo debidamente. Bueno, ya hemos visto el concepto de corriente, pero nos falta ver algo importante, que es la diferencia de los dos tipos de corriente que hay. Hay dos tipos de corriente principalmente. Uno es la corriente alterna y otro es la corriente continua. ¿Qué diferencia hay? Pues que la corriente alterna, la electricidad va a ir pasando de positivo a negativo continuamente. Es decir, si nosotros cogemos un enchufe en una pared y lo midiéramos con un aparatito que se llama osciloscopio, que me sale una gráfica de cómo es la electricidad, pues veríamos que la electricidad va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, va creando una electricidad que va pasando de positivo a negativo. Es como si fuera hacia adelante y hacia atrás. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está creada con un alternador, que ese alternador va a tener ciclos positivos, va a crear electricidad positiva, y va a tener ciclos negativos, que va a crear electricidad negativa. Por eso cuando yo enchufo algo en una toma de corriente que hay en una clase o en casa, no tengo que tener en cuenta cómo pongo la clavija dentro del enchufe. La puedo poner de las dos maneras porque va a funcionar igual. Esa es la corriente alterna. Y esta es la corriente continua. La corriente continua es aquella que el positivo siempre está en un sitio y el negativo siempre está en otro. Entonces, si lo representáramos, lo representaríamos con una línea continua. De ahí su nombre. Este tipo de corriente es aquella que tiene polaridad. Es decir, yo tengo que tener en cuenta dónde tengo el positivo y dónde tengo el negativo. Si yo me fijo, por ejemplo, en una pila, la pila tiene el positivo en un lado y el negativo en el otro lado. Y siempre lo va a tener ahí, porque almacena corriente continua. Estas dos electricidades estuvieron compitiendo durante un tiempo. De hecho, se llamaba la Guerra de las Corrientes, una época en la historia que se llamaba la Guerra de las Corrientes, en el que había un inventor, que era Thomas Alva Edison, que defendía la corriente alterna. Y otro inventor importante, que era Tesla, Nikola Tesla, que defendía la corriente continua. Perdón, al revés, justo al revés. Teníamos a Tesla, que defendía la corriente alterna, y a Edison, que defendía la corriente continua. Edison era un inventor muy importante, estadounidense, que ya tenía varios inventos, entre ellos pues el gramófono o por ejemplo la bombilla, que fue un invento bastante importante. Entonces defendía la corriente continua porque decía que era más segura. Era más segura porque no nos afectaba a las personas. Si tocabas algo que tuviera electricidad continua hasta cierto nivel, pues no te producía ninguna descarga ni era negativo. Inconveniente, que no se podía trasladar a una gran distancia, porque se iba perdiendo por el transporte. La corriente alterna, en cambio, pues era una electricidad que se puede mandar a gran distancia y que pierde muy poco sus propiedades. Hubo una competición entre los dos, resumiéndolo mucho, y ganó la corriente alterna, que es la que hoy en día tenemos para el transporte. En cualquier enchufe tenemos corriente alterna, a pesar de que la mayor parte, por no decir todos los aparatos electrónicos, funcionan con corriente continua. Ya veremos que después hay aparatos que convierten de una a otra. Bueno, el tercer parámetro es la resistencia. La resistencia, este es su símbolo, la resistencia es lo que se opone un material al paso de la electricidad. Es decir, cuanto más frene la electricidad un material, pues mayor resistencia eléctrica tiene. Ya hemos visto en cursos anteriores que los metales todos conducen la electricidad, pero todos no lo conducen igual. Hay algunos que lo conducen mejor y otros que lo conducen peor. Esa diferencia que hay entre cuánto lo conduce, pues es lo que es la resistencia de ese material. El metal que mejor conduce la electricidad es el oro, pero el oro por su precio no es el que se utiliza para el transporte de la electricidad. El que más se utiliza para el transporte de la electricidad, sobre todo a pequeñas distancias, lo que es importante que no haya pérdida, es el cobre. En los cables eléctricos que tenemos hoy en día por casa, pues su interior está hecho de cobre, porque tiene una resistencia eléctrica muy bajita. La resistencia eléctrica se representa con una R mayúscula y se mide en ohmios, que es la unidad en la que se mide y se representa con la letra omega griega.
Su símbolo es este, pero con el símbolo hay que tener cuidado. El símbolo, este es del componente como resistencia. O sea, la resistencia como componente, mejor dicho. Pero la resistencia también la podemos tener, por ejemplo, en una estufa. La estufa lo que hace es que hace pasar los electrones por un conducto más pequeño. Con eso aumentamos la resistencia y a la vez esa resistencia produce calor. Una bombilla, por ejemplo, de incandescencia, de las de toda la vida, esta de cristal transparente, pues hace lo mismo. Pasamos la electricidad por un cable muy pequeñito, los electrones chocan entre sí, cuando chocan entre sí, al pasar por un sitio más estrecho, se calientan y producen calor. En el caso de la bombilla no se funde, no se quema el cable porque está al vacío. Si le quitáramos el cristal en el momento que la encendiéramos se fundiría. ¿Vale? Ese es el concepto de resistencia eléctrica. Nosotros en este tema tenemos el concepto como resistencia eléctrica y también vamos a trabajar el componente de la resistencia, con su código de colores y demás que veremos más adelante. ¿De qué va a depender la resistencia eléctrica de un cuerpo, de un cable? Pues depende de tres cosas. Aquí tenemos el ejemplo de un cable, ¿no? Los que podemos encontrar en determinados sitios. El cable sería estas partes de aquí, después tenemos su recubrimiento aislante, su recubrimiento de plástico, que ya vimos en el tema anterior, que mayormente se emplea PVC, y el interior es el de cobre. ¿De qué va a depender que este cable conduzca mejor o peor la electricidad? Pues lo primero es del grosor. Cuanto más gordo, más grosor tenga el cable, menos resistencia eléctrica tiene. ¿Vale? Ese es lo primero. Lo segundo, del material, evidentemente. Eso también es importante. Dependiendo de si ese material va a conducir más o menos la electricidad. Y lo tercero es de la longitud. Cuanto más largo sea un cable, pues mayor resistencia va a tener. ¿Vale? Bueno, visto estos tres parámetros, que son los más importantes en la electricidad, hay una ley que se llama ley de Ohm. Que la ley de Ohm lo que hace es que relaciona los tres parámetros. Eso no lo vamos a ver aquí de forma teórica porque lo trabajaremos después con los problemas de circuito, en el que vamos a estar aplicando esta ley de Ohm y otra serie de fórmulas o de relaciones para entender cómo funciona la electricidad dentro de un circuito eléctrico o electrónico. Una vez que conocemos ya los tres parámetros fundamentales de la electricidad, ahora vamos a ver cómo funciona eso dentro de lo que se llama un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que están unidos mediante conductores, mediante cables, y que permiten que la electricidad se pueda mover. El circuito viene de cerrado, porque en todos los circuitos eléctricos la electricidad tiene que tener un sitio por donde entrar, recorrer todo el circuito y volver. Aquí vemos un ejemplo. Este es un esquema eléctrico de un circuito muy sencillo. Tenemos la pila con su positivo y su negativo. Ya hemos dicho que lo que se mueven son los electrones que están en la parte negativa, pues entonces de aquí saldría la electricidad. Pasaría a través de la bombilla, la encendería, pasaría a través de este interruptor que está conectado y volvería a la pila. Si yo acciono el interruptor, lo que hago es que abro el circuito, y si abro el circuito, entonces la electricidad, como no tiene como volver a la pila, no sale, con lo cual la bombilla no se encendería. Eso es el concepto básico de los circuitos eléctricos. Aquí veis el esquema. Igual la pila, la bombilla o lámpara y el interruptor. Y aquí vemos los símbolos más importantes que se pueden utilizar para representar estos esquemas, porque sería muy laborioso representar un circuito con todos sus componentes dibujados como se ven aquí, un poco más realista. Entonces se simplifica y lo que se representa en realidad es con un esquema. Dentro de ese esquema pues tenemos distintos símbolos. Tenemos el símbolo de una pila, en la que veis que tiene una parte más pequeña y una parte más grande. Normalmente no se representan positivo y negativo, sino se representa solamente el positivo. Tenemos el caso de una bombilla o lámpara, que convierte la electricidad en luz. Un motor, que convierte la electricidad en movimiento. Un interruptor, que nos va a servir para abrir o cerrar el circuito, como por ejemplo tenemos el que utilizamos para encender una luz. La luz de la clase, por ejemplo, pues sería este interruptor. Una bobina, que es un cable enrollado, que tiene distintas aplicaciones, que ya la veremos un poquito más adelante.
Por este lado tenemos, voy a dejar estos para el final, por este lado tenemos los pulsadores, que los pulsadores son parecidos al interruptor, pero el interruptor yo lo acciono, cierra el circuito, lo acciono otra vez y se abre. Y el pulsador funciona, cierra, abre el circuito solamente mientras lo estoy pulsando. Hay de dos tipos. NA, que es normalmente abierto, y NC, que es normalmente cerrado. Los más comunes son los NA, que el circuito está abierto, como veis aquí, el pulsador tendría un muelle, y cuando yo pulso, presiono aquí, toco con esta chapa estos dos terminales, se cierra el circuito, entonces funciona. Como por ejemplo es pues, el que se utiliza para el timbre de la puerta, el que se utiliza para llamar al portero, o incluso el que se utiliza para llamar un ascensor o cualquier tecla del teclado. ¿Vale? Acciono. A pesar de que en el caso de las teclas del teclado o del ascensor, cuando yo acciono que cierro el circuito, en realidad estoy poniendo en marcha otro circuito electrónico. Esos son los NA, los que normalmente están abiertos y los cierro el circuito cuando los pulso. Y después tenemos los NC, que funcionan al contrario. Si yo no lo toco, el circuito está cerrado y cuando lo pulso, el circuito se abre. El ejemplo más claro de la aplicación de este tipo de pulsadores es en la luz, el sistema que utiliza el frigorífico para encender y apagar la luz. En la puerta hay un pulsador que cuando la puerta está cerrada está pulsando, con lo cual la luz del frigorífico está apagada, y cuando abrimos el frigorífico, abrimos la puerta, el pulsador se suelta, cierra el circuito y se encendería la luz. ¿Vale? Ese se llama pulsador NC o normalmente cerrado. Después tenemos resistencia eléctrica, que es, como veis, lo hemos visto antes, se puede representar así con esta raya, se puede representar con un rectángulo y es un componente que me va a frenar la electricidad. Si por el terminal A entra una cantidad de electricidad, al atravesar la resistencia se va a ver frenada, se va a ver disminuida y por el terminal B va a salir menos cantidad de electricidad. ¿Cuánta diferencia? Pues depende del valor de la resistencia. Parecido a este tenemos el potenciómetro, que el potenciómetro es una resistencia, pero si veis el símbolo cambia cuando se le pone una raya con una flecha. Eso significa que yo esta resistencia la puedo variar. Es decir, que accionando sobre la resistencia puedo variar su valor sin necesidad de cambiarla por otra. Este es el caso del que se utiliza en los altavoces, por ejemplo, que hay en la clase para subir o bajar el volumen. Es una rueda que lo que hago al girar la rueda es aumentar o disminuir la resistencia. Este símbolo representa un nudo. Un nudo es un cruce de dos conductores. Cuando estos dos conductores que se cruzan tienen una conexión eléctrica, se le pone un punto. Si no tiene el punto, se entiende que no están conectados eléctricamente y no pasaría la electricidad de uno a otro. Después tenemos microinterruptores, que no los vamos a ver porque lo veremos más adelante. Los conmutadores, que son igual que los interruptores, pero el interruptor solamente cierra o abre un circuito y el conmutador lo que hace es que deja pasar la electricidad por una parte del circuito o hacia otra. Este es de 2 posiciones, pero los hay de 3, de 4, de 5 posiciones. El ejemplo de un conmutador, del uso de un conmutador, es por ejemplo pues los intermitentes del coche. Es un conmutador, en el caso de los intermitentes, de 3 posiciones. Tendríamos otra aquí intermedia. La intermedia no se conecta a nada, que es cuando no estoy poniendo el intermitente. Si giro la palanca hacia arriba, la electricidad iría hacia una parte de los intermitentes, se encendería por ejemplo lo de la izquierda, y si giro la palanca abajo del todo, pues se encendería, se dirigiría la electricidad por otra parte y se encenderían los intermitentes, por ejemplo, de la derecha. Un electroimán, que es una bobina que está conectada de tal manera que cuando le meto electricidad se convierte en un imán. Se llama electroimán porque es un imán generado por electricidad. Cuando le quito la electricidad, desaparece ese campo magnético. Se utiliza, por ejemplo, en chatarrerías o desguaces para coger los coches y manejarlos de un sitio a otro mediante una placa grande que tiene dentro un electroimán. Este es el símbolo de un generador eléctrico. Un generador es un aparato que produce electricidad. Estos dos ya los hemos visto, que es un amperímetro y un voltímetro para medir intensidad, para medir voltaje. Y estos dos de aquí del final, que los vamos a ver también a lo largo del tema, son diodos, que son componentes electrónicos. Este es un diodo normal y este es un diodo LED, que emite luz. Por eso tiene las flechas hacia afuera. Una vez que ya sabemos cómo es un circuito eléctrico, vamos a ver qué partes tiene. Primero tenemos los receptores. Los receptores son los que llega la electricidad y la convierten en algo. Los más básicos, una lámpara, que ya hemos visto este símbolo, que es un receptor que convierte la electricidad en luz. Una resistencia, que simplemente frena la electricidad. Aquí ya vemos por primera vez
físicamente cómo es una resistencia como componente eléctrico. Veis que tiene un código de colores que ya mencionaremos más hacia adelante. Y un motor que lo que hace es, cuando metemos electricidad, pues la convierte en movimiento. Esos son tres receptores básicos. ¿Qué otros componentes tenemos dentro de un circuito eléctrico? Pues tenemos los generadores eléctricos, que son los que vamos a producir electricidad. Y dentro de los generadores eléctricos tengo los alternadores, que son aquellos que convierten el movimiento en electricidad. Aquí vemos que este está cortado para que se vea su interior. Sería algo muy parecido a un motor eléctrico. Lo que pasa que en el motor eléctrico yo meto electricidad y la convierto en movimiento, y el alternador produzco movimiento y esto me genera electricidad. En este caso este sería el alternador que hay dentro de un motor de un coche, para que mientras esté funcionando el motor del coche está moviéndose, está generando electricidad que no me sirve para cargar la batería y para los circuitos que tengo dentro del vehículo. La dinamo es algo parecido. La diferencia es que el alternador produce corriente alterna, ¿vale? Aunque en el coche funciona con corriente continua, pero hay un aparatito que lo veis aquí, que es un regulador de corriente y un convertidor, que lo que hace es que la corriente alterna que está produciendo el alternador, aquí dentro la convierte en continua para poderlo utilizar dentro del coche. Y las dinamos son generadores, pero que al moverlo generan electricidad continua. Esto es algo que ya está en desuso. Esto es una dinamo de las que se utilizaban antes en las bicis, en las que la rueda tiene una palanquita, se le daba aquí, y la rueda que iba por este lado, al desplazarse la rueda de la bici, iba moviendo esta rueda negra y iba produciendo electricidad, que servía pues para alumbrarme principalmente. Y el tercero de los generadores son las pilas. Las pilas son un componente que tiene una sustancia química en su interior, en el que me permite cargar o guardar la electricidad. Hay que tener en cuenta que la única electricidad que se puede guardar, la única corriente que se puede guardar es la continua. La corriente alterna no se puede almacenar. Entonces esto es, digamos, un sitio donde yo puedo almacenar corriente eléctrica. Tiene una reacción, produce una reacción química en su interior que hace que se genere electricidad. La parte de arriba, la parte más pequeñita, siempre suele representar el positivo, terminal positivo. La parte negativa estaría en la parte de abajo. Después tienen materiales aislantes para aislarme, por eso hay muchas pilas que por fuera son de plástico. Tienen un electrodo de carbono, una barra de carbono en su interior y una sustancia química a su alrededor. Eso hace que se produzca una reacción química que produce electricidad. Es importante el tema del reciclaje con las pilas, porque todas estas sustancias que hay en su interior son tóxicas y contaminantes, por eso es importante el reciclarlas. Y por último, otra forma de generar electricidad, hay muchas, pero este es el cuarto ejemplo que nos pone el libro, son las células fotovoltaicas. Foto viene de fotón, que es la partícula de luz. Así que estas placas que vemos aquí son placas normalmente de silicio germanio, que tienen la particularidad que cuando incide la luz del sol sobre ellas generan una pequeña corriente eléctrica. Cuando sumamos mucho, pues generamos una gran cantidad de electricidad. Entonces eso convierte la energía lumínica en la luz del sol en electricidad. Después tenemos los conductores eléctricos, que son aquellos que transportan la electricidad. Y dentro de los circuitos tenemos también lo que son los elementos de maniobra y control, que van a servir para controlar cómo funciona el circuito. Los interruptores para poner en marcha o pararlo, los pulsadores para que si quiero que esté funcionando durante un tiempo, los conmutadores para hacer que la electricidad vaya hacia un lado o vaya hacia otro, como hemos explicado antes. Y después tenemos los elementos de protección. Los elementos de protección son aquellos que me sirven para proteger el circuito, para que el circuito no se queme, no se produzca un incendio, no se produzca una avería importante. Dentro de los elementos de protección solemos tener uno muy importante que se llama fusible. Fusible viene de fundirse, de fusionarse. Entonces, el fusible en realidad es una zona del circuito más fina que el resto. Si yo tengo un cable de un determinado grosor y hay un cortocircuito, ese cable se va a empezar a calentar y puede que se queme de golpe el cable entero, o que me produzca una avería mayor y me puede producir incluso un incendio eléctrico. Para evitar eso, lo que se hace es que el fusible se intercala dentro de ese circuito
al intercalarse ese circuito significa que dentro del cable voy a poner una sección más pequeña de ese cable, un hilito más fino, con lo cual si se produce un sobrecalentamiento del circuito se va a partir, pues ¿dónde? Pues por la parte que es más fina, que sería el fusible. El fusible normalmente viene en un tubito de cristal y dentro se ve el hilo, para que se pueda ver cuando se ha roto ese fusible por algún tipo de problema o avería. Y por último vemos los receptores eléctricos. Son aquellos que convierten la electricidad en otra cosa, ¿vale? En otro tipo de energía. Los motores convierten la electricidad en energía mecánica o movimiento. Aquí vemos el ejemplo, pues podría ser perfectamente el motor de una lavadora. Las lámparas convierten la electricidad en luz. Vemos distintos tipos de lámparas, estas son de bajo consumo. Esta de aquí al principio es de las de incandescencia. Las de incandescencia son lámparas que hoy en día están prohibidas su fabricación. Son aquellas que tienen, esta es de las que son translúcidas, pero las que son transparentes, pues veríamos aquí como dos alambres y en medio como un muellecito, un hilo muy fino que normalmente está hecho de tungsteno. Eso lo que hacen es que pasa la electricidad a través de ese hilo, como es muy pequeño, los electrones rozan entre sí, se calientan, se pone incluso al rojo vivo, pero como hay un vacío dentro de la lámpara bombilla, pues lo convierte en luz. Pero a la vez que me da luz, me da también calor. Entonces, todo aquel aparato eléctrico que me dé una energía diferente para la que está destinada, pues entonces no me va a servir porque no, me va a estar desaprovechando energía. En este caso, pues me va a desaprovechar la energía en forma de calor, con lo cual las lámparas de incandescencia están prohibidas porque son muy ineficientes. Hoy en día las podemos encontrar todavía porque las que estén en stock sí se pueden vender, pero está prohibida su fabricación. Después tenemos los timbres o zumbadores que convierten la energía eléctrica en sonido, energía sonora. Este es un timbre, en el que cuando entra la electricidad, aquí se producen campos magnéticos, estos son dos pequeños electroimanes. Esta barrita vibra, toca la campana y suena. Los altavoces, que también lo convierten en energía sonora, pero ya lo convierten en sonidos que podemos escuchar, que podemos oír. En el caso de unos altavoces como estos, o los que funcionan por Bluetooth, o simplemente unos auriculares, también serían el caso de altavoces. Las resistencias eléctricas, o las resistencias, son aquellas que frenan el paso de la electricidad y que también las puede convertir en calor, como es el caso de las estufas, o en luz, como es el caso de las lámparas. Aunque este ejemplo que viene aquí, es de la resistencia como componente eléctrico. Después tenemos otros receptores como son los electroimanes, que lo hemos mencionado antes, que convierten la energía eléctrica en energía magnética. Y por último, los diodos LED, que lo vamos a ver más adelante, pero lo empezamos a comentar ya aquí. Los diodos LED son una serie de componentes que convierten la energía eléctrica en lumínica también. La diferencia que hay con las lámparas es que el tamaño es mucho más pequeño y el consumo mucho más reducido. El LED ha venido a revolucionar completamente el mundo de la iluminación. Antes solamente se utilizaba para señalizar o para indicar. Esto es algo que vemos, por ejemplo, en los televisores, los portátiles, para indicarnos cuando está encendido o cuando está apagado. Pues serían los diodos LED. Son muy pequeñitos, pero ya se han desarrollado mucho y nos sirven también para iluminar. Son las lámparas que tenemos, por ejemplo, en clase. Consumen muy poca cantidad de electricidad, apenas unos 20 miliamperios, que es muy poco. Y después suelen funcionar con entre 1,5 voltios y 2,5 voltios aproximadamente, dependiendo del tipo de LED. Este componente lo vamos a volver a ver dentro de este tema cuando veamos los componentes eléctricos y electrónicos. A continuación, el libro nos habla sobre los tipos de circuitos, pero esto también lo vamos a ver de forma práctica cuando veamos los problemas de circuito. Así que de momento lo pasamos. Bueno, pasamos ahora a ver el mundo de la electrónica. ¿Vale? La diferencia ya la vimos antes en el movimiento de las cargas eléctricas. Aquí la definición que hace el libro es un poco compleja, pero quedaros con lo que yo os dije. La electricidad, el movimiento de electrones que después se convierte en algo de forma sencilla y simple, y la electrónica es cuando utilizamos ese movimiento de electrones para crear información principalmente. Dentro de la electrónica tenemos dos tipos de electrónicas diferentes. Una es la electrónica analógica y otra es la digital. La analógica es la que se ha utilizado
desde hace mucho tiempo, la primera que se creó. La analógica, la diferencia que hay, aquí vemos el ejemplo de un megáfono, la diferencia que hay es que tiene un número infinito de variables, de intensidad, de potencia. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que si yo, por ejemplo, empiezo a hablaros, pues puedo poner voces con determinado tipo de tono. Puedo poner voces más agudas, más graves, incluso si estás resfriado o no estás resfriado, la voz te sale de forma diferente. Tiene muchísimas variables, incluso con la edad nos va cambiando la voz. Sería una electrónica analógica. Y la electrónica digital es solamente si hablara a base de pitidos, en la que solamente tenga señales que suenan o que no suenan, o que mi voz siempre sonara de forma constante. Hay un ejemplo más claro de la utilización de la electrónica analógica y la digital. Si yo me quiero comunicar con alguien que está a una cierta distancia, si tengo que comunicarme gritándole, imaginaros que tengo a una persona, pues como explica muchas veces en clase, desde la clase a alguien que está al otro lado del Parque Moré. Si yo me pongo a gritarle, pues esa persona que me está escuchando desde lejos puede interpretar o no todas las palabras que le estoy diciendo, porque puede que le lleguen o no. Esa sería una electrónica o una forma de mandar un mensaje analógico. Sin embargo, si yo ese mensaje que le estoy enviando lo convierto en un código, por ejemplo, el código más básico que se lleva utilizando desde hace mucho tiempo en electrónica digital, que era el código Morse. El código Morse está solo basado entre puntos y rayas, pitidos cortos, pitidos largos. Si yo convierto mi mensaje en solamente pitidos, pues mucho más probable que la persona que me está escuchando sea capaz de escuchar el pitido corto, el pitido largo, distinguirlo, a que distinga una palabra según cómo se la estoy diciendo yo. Ese sería el caso de la electrónica digital. La electrónica digital, que es en la que se basan el funcionamiento de todos los aparatos electrónicos hoy en día, al final se resume en un conjunto de ceros y unos, que es el código binario. Lo que pasa es que hay distintas conversiones que hacen los distintos programas o lenguajes programadores para convertir esos ceros y unos en otras cosas que nosotros podemos entender. Pero al final la electrónica digital lo basa todo, lo centra todo en un código que utiliza ceros y unos. Señal o ausencia de señal. Un punto o una raya, un pitido o un silencio, un pitido más corto o uno largo, entre dos variables. Y eso es electrónica digital porque es por dígitos, va todo a base de códigos. Y es la que, como he dicho, hoy en día es la que predomina en todos los aparatos electrónicos. Bueno, una vez que sabemos ya cómo funcionan los aparatos electrónicos, vamos a ver lo que son los componentes electrónicos. Primero hay que distinguirlo entre dos grandes grupos. Los componentes pasivos, que son aquellos que hacen una conversión muy simple de la electricidad, como por ejemplo es almacenarla o filtrarla, como hacen los condensadores, convertirla en un campo magnético, como hacen las bobinas, o reducirla y frenarla, como hacen las resistencias. Los condensadores, que es el primero de estos componentes pasivos, son componentes cuya función principal es o almacenar una carga eléctrica o filtrarla. Para ello están compuestos de dos placas metálicas que se llaman armaduras, y en medio hay un dieléctrico, que es un material aislante, que es el que le da el nombre al tipo de condensador. Dependiendo de qué tipo de material esté hecho el dieléctrico, pues tendremos condensadores, pues por ejemplo desde los condensadores de poliéster, que están hechos de plástico, el dieléctrico, condensadores cerámicos, que tienen una plancha cerámica, o condensadores electrolíticos, que son los que tienen una lámina. Lo que pasa, la diferencia con los otros es que la lámina va enrollada, lleva una lámina de papel de aluminio, que sería la armadura, y en medio lleva una lámina de papel electrolítico, que en realidad lo que está es impregnado en una sustancia química que le da sus propiedades. Los condensadores tienen dos parámetros. Uno es la capacidad, que es la cantidad de carga que son capaces de almacenar, y ese parámetro se mide en una unidad que se llama faradio. Los faradios, de hecho, son una unidad muy grande, entonces se suele utilizar sus múltiplos como el microfaradio. Y después otro de los parámetros que se utilizan en los condensadores es el voltaje, que es el que indica el voltaje con el que funciona. Los condensadores de poliéster o los cerámicos no tienen polaridad, significa que los puedo conectar en un circuito de cualquiera de las formas. Pero los electrolíticos son aquellos que sí que tienen polaridad, tienen un positivo y negativo y no se pueden conectar al contrario, porque no funcionarían, además,
que se produciría un cortocircuito y algunos pueden incluso reventar y dejar libre lo que tienen en su interior. Por eso es importante prestar especial atención. Después tenemos las bobinas, que las bobinas son simplemente un conductor, normalmente de cobre, enrollado a lo largo de un núcleo. La bobina, la principal función que tiene es crear un campo magnético. Este campo magnético se puede utilizar, por ejemplo, para crear un electroimán o para crear una señal, por ejemplo, como la que utilizan las radios para emitir o para recibir. Ese campo magnético se denomina inductancia y se mide en henrios, ¿vale? Que se representa con la H mayúscula. Y después tenemos la resistencia. Las resistencias son dispositivos que lo que hacen es reducir el paso de la electricidad. Tenemos distintos tipos de resistencia. La resistencia ya hemos visto antes que se mide en ohmios, que se representa con la letra omega griega. Tenemos una resistencia fija, que son estas que tienen un código de colores, que ahora veremos cómo funciona lo del código de colores. El código de colores lo que nos va a decir es de qué valor es cada una de las resistencias. Siempre tienen un valor fijo. Después tenemos resistencia variable, que también la hemos hablado antes cuando hemos visto el símbolo, en el que tienen un eje, que aquí se puede poner un botón, y cuando lo giro, pues va a variar la resistencia que tiene en su interior, y me va a permitir, por ejemplo, reducir o aumentar el volumen de un aparato que funcione con sonido. Después tenemos LDR, que son resistencias que varían con la luz. Cuanto más luz reciben, menor resistencia tienen, y son sensores luminosos. Se utilizan desde hace mucho tiempo para el alumbrado público, para detectar cuando es de noche y se pone en marcha el sistema de alumbrado. Hoy en día también los hay en los coches, en el cristal delantero, para detectar cuando se hace de noche y encender los faros de los coches. Después tenemos una PTC y NTC, que son resistencias que varían con la temperatura. Una tiene coeficiente de temperatura positivo, significa que aumenta de forma directa, aumenta la temperatura, pues aumenta la resistencia. Y el otro es a la inversa. ¿Diferencias? Pues no hay diferencias, se utilizan los dos indistintamente, dependiendo del tipo de circuito. Un ejemplo de este tipo de sensores, pues lo podemos tener en aparatos para detectar cuando se produce un exceso de calor, por ejemplo en los portátiles para detectar cuando se calientan y poner en marcha el ventilador, el enfriador que llevan dentro. O en los termómetros digitales también tenemos resistencia de este tipo para detectar la temperatura que se produce en la punta del termómetro. VDR son resistencias que varían según la cantidad de voltaje que le llega. Estas son más difíciles de ver, pero se utilizan sobre todo en aparatos electrónicos para evitar cuando le llega más electricidad de la cuenta. ¿Vale? Por ejemplo, en televisores, pues para si hay una subida de tensión, pues que salte este aparato antes de que se queme el televisor. Y por último tenemos las cargas extensiométricas, que son resistencias que varían por la presión. Este es el caso pues, de las que se utilizan en las balanzas o los pesos que podemos tener en casa para pesarnos, pero que son digitales. Cuando se produce una presión, esta resistencia, que aquí en este caso está pintada, como se estira, pues varía su valor. Y eso sirve para que un circuito interprete esa información y me lo convierta en un número que me aparece en la pantalla de la báscula. Este sería el ejemplo de una resistencia fija, como son por dentro. En realidad lo que tienen es una película de carbón, que dependiendo de cómo es de grosor, las características que tienen, pues va a ofrecer una resistencia más o menos al paso de la electricidad. Pero como hemos visto antes, tiene un código de colores. El código de colores corresponde cada color a un número. Por ejemplo, el negro corresponde al 0, el marrón corresponde al 1, el rojo al 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, el azul el 6, el violeta el 7, el gris el 8 y el blanco el 9. Y en la última franja suele venir de color dorado o plateado, y es la tolerancia. ¿La tolerancia qué es? Pues la tolerancia es el grado de exactitud que tiene esa resistencia. Como hemos dicho, es una película de carbón, entonces puede tener cierto margen de error. Si tenemos, por ejemplo, una resistencia cuyo último color es el dorado, pues significa que es una resistencia que tiene un 5% de tolerancia. Si la resistencia, por ejemplo, por el código de colores me indica que es de 100 ohmios, pues podría ser desde 105 hasta 95. ¿Vale? Y el plateado es una resistencia de peor calidad porque tiene hasta un 10% de error.
¿Cómo funcionan estos de los colores? Pues una vez que me sepa el código de colores, a qué número corresponde cada color, lo interpreto viéndolo de izquierda a derecha. Primera cifra, primer color es la primera cifra. Por ejemplo, este es marrón. El marrón hemos dicho que es el 1. Pues el primer número de esta resistencia sería el 1. ¿Vale? El segundo es el negro. El negro le corresponde el número 0. ¿Vale? Ya tenemos un 1 y un 0. Y el tercer color es el número de ceros que le voy a poner después. En este caso, pues este es el rojo. El rojo es el número 2. Así que ya tengo un 1 del marrón, un 0 del negro y el 2 significa que le voy a poner 2 ceros. Con lo cual esta resistencia sería de 1000 ohmios. ¿Vale? Hay una regla mnemotécnica que me sirve para acordarme de los colores, del orden de los colores, que es cogiendo las primeras sílabas. Ne, ma, ro, na, a, be, a, bi, gri, bla. Si me aprendo ese orden, me aprendo el orden de los colores. Importante y bastante útil para entender después el código de colores y no equivocarme en su orden. Solamente me tengo que acordar en esa norma que el amarillo está antes que el azul, porque los dos empiezan por A. Bueno, vamos a ver otro grupo de componentes electrónicos que se llaman semiconductores. Se llaman semiconductores porque pueden conducir a veces la electricidad y a veces no. Esos semiconductores están compuestos por unos materiales, como el silicio y el germanio, que se comportan de manera diferente con la electricidad. Dentro de los semiconductores de los que están compuestos los componentes electrónicos, pues partiendo del silicio y del germanio, cuando solamente tienen silicio y germanio se llaman intrínsecos, y cuando tienen, además del silicio y germanio, tienen cantidades pequeñas de otro elemento químico, que se denomina impureza, pues se llama extrínsecos. Cuando esas impurezas son, por ejemplo, arsénico o antimonio, el semiconductor se llama del tipo N, o cristal del tipo N, y tiene carga eléctrica negativa. Eso significa que tiene más electrones de la cuenta. Cuando tenemos esas impurezas y son boro, indio o galio, pues reciben el nombre de tipo P, cuya carga eléctrica es positiva, es decir, tiene huecos en los que le caben electrones. La unión más simple entre un cristal N y un cristal P nos da el primero de los materiales o componentes semiconductores, que es el diodo. El diodo es una capa de tipo P, un semiconductor del tipo P y una del tipo N. Juntas. Es una capa muy simple, una del tipo P y otra del tipo N. A la del tipo N se le llama cátodo y a la del tipo P se le llama ánodo. Una se conecta al positivo y la otra se conecta al negativo. Y su símbolo, el símbolo del diodo es este triángulo con esta rayita aquí. ¿Cómo funciona el diodo? Bueno, pues el diodo es un semiconductor que solamente me va a dejar pasar la electricidad en un sentido, en el sentido contrario no. Es decir, va a permitir pasar la electricidad cuando yo al ánodo le ponga el positivo y al cátodo le ponga el negativo. Va a dejar pasar la electricidad. Si cambio la polaridad, si al cátodo le pongo el positivo y al ánodo el negativo, el diodo no va a dejar pasar la electricidad. Es como os he dicho alguna vez en clase, que es como si fuera una puerta de estas que hay en algunos supermercados que solamente me dejan entrar y no me dejan salir. ¿Vale? Cuando se conectan para que pueda funcionar el diodo y dejar pasar la electricidad, se llama polarización directa. ¿Vale? Y cuando no, pues polarización inversa. Vamos a ver ahora los distintos tipos de diodos que hay. Los primeros, por su utilidad, por su función, son los diodos LED. Los diodos LED son aquellos que convierten la electricidad en luz. Lo hemos visto antes, aquí veis multitud de colores y multitud de tamaños. Estos que son blancos, algunos son para emitir luz y otros también los hay para emitir luz infrarroja, como los que utilizan los mandos a distancia del cañón, de la tele o de cualquier aparato que funcione con un mando a distancia. Son unos componentes que han revolucionado mucho el mundo de la electrónica porque han reducido mucho el consumo. Hay otros tipos de diodos, como son los diodos rectificadores. Aquí veis que vienen una serie de números y letras. A diferencia de otros componentes que ya hemos visto, los diodos no tienen un solo parámetro, tienen una serie de características. Entonces, en vez de venirme ese parámetro aquí indicado,
porque además los diodos son normalmente de pequeño tamaño, me viene un número, una referencia, un nombre, y en una página donde me dan características de diodo, pues tendría que buscar yo qué características tiene este diodo según su número. Lo que sí que me vienen todos los diodos indicados con una franja. Esta franja de aquí es la que me va a indicar el cátodo. En este caso se trata de un diodo rectificador. Los diodos rectificadores son aquellos que se utilizan para pasar de corriente alterna a corriente continua en circuitos rectificadores. Lo tenemos, por ejemplo, dentro de un cargador de un móvil o de un portátil, tenemos diodos de este tipo. Después tenemos los diodos Zener, que son diodos estabilizadores de tensión. Están hechos para que cuando lo conectamos en un circuito, independientemente de la cantidad de electricidad que le llegue, el circuito se mantenga con una salida estable, siempre me llegue la misma cantidad de electricidad. ¿Vale? Eso es para regular que siempre tengamos la misma cantidad de electricidad. Por ejemplo, los cargadores de los teléfonos móviles funcionan normalmente con 5 voltios. Pero en un enchufe que tengo en casa, como hemos dicho antes, hay 220. Entonces primero pasaría de 220 a 5, pero necesito que esos 5 voltios sean estables, porque los aparatos electrónicos son muy sensibles a los cambios de voltaje. Para eso pues utilizo un diodo Zener de 5 voltios y cuando le llega electricidad pues lo reduciría siempre a 5 voltios. Cuando ya haya previamente convertido de corriente alterna a corriente continua y haya reducido 220 a 5. Después tenemos un varicap, que se comporta como si fuera un condensador variable según la tensión que se le aplica. Este se utiliza sobre todo en los sintonizadores. Sintonizadores que es pues lo que tenemos en una tele para poder buscar las emisoras de televisión o lo que tenemos en una radio para buscar emisoras de radio. Un fotodiodo, que es un receptor de luz infrarroja. Si hemos hablado antes de los diodos que son transparentes, pueden servir para emitir luz infrarroja, pues los fotodiodos son los que reciben esa luz y la convierten o la tratan como una información para hacer que el aparato funcione de una forma o de otra. Y por último, un optoacoplador. El optoacoplador es como si fuera una barrera, como las que hay en algunos ascensores, pero claro, esto es de muy reducido tamaño, en la que tengo un LED infrarrojo que emite la luz y al otro lado tengo un fotodiodo que la recibe. Entonces cuando yo interrumpo esta barrera, pues el circuito donde lo tenga puesto interpreta esa ruptura y hace que funcione de una forma o de otra ese circuito. Se utiliza, por ejemplo, en las impresoras para que la impresora tiene una pieza de plástico que se introduce aquí en medio cuando la puerta está cerrada. Cuando yo abro la puerta, la pieza se levanta, se conecta a la barrera y la impresora sabe que la tapa está abierta y pone, por ejemplo, los cartuchos en el centro para que los pueda cambiar. Otro de los componentes electrónicos, para mí el más importante, porque es el que más revoluciona el mundo de la electrónica, es el transistor. El transistor es un componente activo que sirve para regular el paso de la electricidad entre sus terminales. Aquí veis múltiples cápsulas, formas en las que se pueden comercializar los transistores. Estos son de muy pequeñito tamaño, esto lo vamos a ver en los kits que vamos a montar. ¿Vale? Después tenemos otros como estos que tienen una chapa que sirven para anclarlos a un disipador para que se enfríen, porque son transistores que se suelen calentar, y los tenemos de mayor tamaño y de menor tamaño. El transistor más común, que es el que nosotros vamos a estudiar, se llama transistor bipolar. Bipolar significa que solamente tiene capas de tipo P y de tipo N. En el diodo ya vimos que era la unión más simple de un semiconductor, una capa del tipo P y una del tipo N, y los transistores, sin embargo, tienen tres capas, o dos del tipo P y una del tipo N, o dos del tipo N y una del tipo P. Con lo cual los transistores bipolares los hay de tipo PNP o del tipo NPN. Bien, el diodo tenía, sus terminales tenían un nombre, que era el colector, o sea, que era el cátodo y el ánodo. Pues el transistor, cada uno de esos tres terminales que hemos hablado, tiene también un nombre. La capa central se llama base, el de un lateral se llama emisor y la otra se llama colector. Eso no significa que en estos transistores la del centro sea la base, este sea el colector, este sea el emisor. No siempre pasa así. Para ver dónde está cada uno de los tres, tendría que buscar las características del transistor y ver dónde está situado cada uno de esos tres terminales. El símbolo, este es el símbolo básico de su funcionamiento, su símbolo electrónico es este.
Normalmente esta parte viene rodeada con un círculo, ¿vale? Este y este. Este es del tipo de transistor PNP y este es del tipo de transistor NPN. La base sería siempre esta parte del símbolo, la que tiene una raya plana. El emisor es el que tiene la flecha y el colector es el otro. El emisor puede estar aquí o puede estar aquí, simplemente es el que tiene la flecha. Para que os acordáis de distinguir los símbolos de un PNP o de un NPN, hay una regla básica que es quedarnos cómo funcionan las siglas y mirar la diferencia que es el emisor. Si el emisor pincha a la base, pues sería P pincha, sería del tipo PNP. Si el emisor no pincha a la base, pues sería del tipo NPN. ¿Vale? Es una pequeña norma para que os acordéis cómo funciona o cómo distinguir los dos símbolos. Tiene dos tipos de aplicaciones principalmente el transistor. Uno como interruptor, para dejar pasar o no electricidad de colector a emisor o de emisor a colector, porque el que sirve para regular el funcionamiento del transistor es la base. La base es la que me va a hacer que esto funcione la electricidad de un sitio a otro o no. Entonces, funcionar como interruptor, que cuando funciona como interruptor lo podemos interpretar aquí. Aquí vemos que sería un símil entre un transistor y un circuito hidráulico o neumático, en el que yo tengo aquí un émbolo que me está impidiendo pasar el líquido fluido desde aquí hasta este tubo, ¿vale? Imaginaros que este fuera el emisor, este fuera el colector y esta es la base. Si yo empujo este émbolo, si empiezo a meter electricidad por la base del transistor, va a llegar un momento en el que esto se abre y me va a dejar pasar cierta cantidad en este caso, de fluido de un sitio a otro, en el caso de un transistor, de electricidad de un sitio a otro. Eso se llama en zona activa. Cuando no deja pasar nada se llama zona de corte. Y cuando deja pasar todo porque está completamente abierto, cuando ya he metido más electricidad por la base, se llama en zona de saturación. Entonces así es como funciona el transistor. Olvidaros de todas las fórmulas y todo esto porque la forma más fácil de entenderlo es esta. Esa es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones que tiene el transistor es como amplificador. Dependiendo de la intensidad que le entra por una parte, pues los transistores son capaces de aumentar esa señal y hacerla salir aumentada. Es el caso, por ejemplo, del circuito que tienen los altavoces de clase en su interior. Del ordenador sale una pequeña señal que lo único que sirve es para mover unos pequeños auriculares, y si quiero mover un altavoz de los que tengo colocados junto a la pizarra, pues necesito amplificar esa señal que me sale del ordenador y para eso utilizo transistores. Entra la señal, la amplifica y la deja salir por otro lado. Si no me vale con un solo transistor, pues esa señal que he amplificado la meto en otro transistor, el otro transistor la amplifica más y así sucesivamente hasta que tenga la que necesito. ¿Vale? Como interruptor o como amplificador. ¿Cómo se conecta un transistor? Pues el transistor, lo único que tenéis que tener en cuenta de todo esto, que no vamos a entrar en estudiar más el funcionamiento del transistor, porque esto lo vemos más detenidamente más adelante, es que su funcionamiento se regula por la base. Eso es el concepto con el que quiero que os quedáis. Lo demás tampoco es importante, solamente que su funcionamiento se regula con la base. Bueno, el último de los componentes que vamos a ver son los circuitos integrados y los chips. Los circuitos integrados, ¿qué son? Bueno, pues aquí veis algunos ejemplos. Esto sería un chip. O aquí vemos otro ejemplo. Estos serían algunos casos de circuitos integrados. O incluso aquí, que aparecen muchos más tipos. Incluso aparecen memorias EEPROM como esta, que son capaces de programarse. Los circuitos integrados, ¿qué son? Pues ya hemos visto los componentes más básicos: resistencia, condensadores, transistores, diodos. Pues los circuitos integrados son si yo soy capaz de coger esos semiconductores, sobre todo los transistores y los diodos, y cuando voy a utilizar mucho, en vez de utilizar mucho, los comprimo mucho y los convierto en una sola pieza. Y esa pieza se llama circuito integrado. Tienen muchas formas, tienen muchas características, muchas nomenclaturas, porque cada uno me va a servir para una cosa diferente. Pero en definitiva es eso. Son circuitos que son más complejos, con muchos componentes, y yo lo consigo reducir hasta un solo componente. Es una placa normalmente de plástico y que en su interior pues tiene microcomponentes que me hacen una función determinada.
Ya os he explicado otras veces en clase que si abrimos, por ejemplo, una calculadora de las que utilizamos normalmente, pues veremos que en vez de traer componentes electrónicos como los que hemos estudiado, pues la mayor parte de los casos viene solamente con un microchip o aparece con un circuito integrado que hace todas esas funciones que tiene que hacer la calculadora en una sola pieza. Hasta aquí los componentes electrónicos. Ahora nos queda algo muy importante, porque todos esos componentes electrónicos los tenemos que poder conectar. Y para conectarlos tenemos unas placas que se llaman circuitos impresos. ¿Por qué se llaman circuitos impresos? Porque ya hemos dicho que los circuitos eran la unión de los cables entre un componente y otro. Pero no sería muy engorroso, como se utilizaban antes en realidad, unir todos esos componentes mediante cable. Imaginaros que yo a este circuito integrado le quiero conectar aquí una resistencia, le quiero conectar un condensador, tendría que poner un cable a la resistencia, al condensador, o incluso conectar dos circuitos integrados, pues sería un montón de cables. Entonces, para evitar eso, se crearon los circuitos impresos, que es una placa de un material rígido. Hoy en día lo que se utiliza principalmente es fibra de vidrio, en lo que la placa tiene un lado de componentes en los que yo pongo los componentes y un lado de conexiones en las que hay una serie de pistas, hilos de cobre que yo utilizo para poder conectar un componente con otro. Imaginaros aquí otra resistencia puesta. Pues la electricidad saldría de esta resistencia, iría por la pista de cobre hacia la otra resistencia en vez de tener que poner un cable. ¿Cómo se hacen estos circuitos? Se parte de una base aislante, que como he dicho puede ser de fibra de vidrio, que está pegada a una lámina de cobre, que es la que me va a servir para transportar la electricidad. Cuando quiero hacer este circuito, aquí pintaría sobre el cobre, ya sea con un rotulador o con una serie de pistas que hay de plástico que se dibujan aquí, o en una máquina que me hace directamente el dibujo. Y cuando ya tengo ese dibujo hecho, cojo esa placa y la meto en un ácido que se come todo el cobre que no esté pintado. Y así consigo que después se me quede de esta forma. Aquí podéis ver exactamente a lo que me refiero. Veis la placa en la que yo ya habría dibujado previamente cómo quiero que me quede el circuito, la meto en el ácido y después se me quedaría con todas estas pistas. ¿Vale? El ácido que se utiliza normalmente es cloruro de hierro. Pero bueno, eso no es importante. Bueno, pues hasta aquí lo que vamos a ver del tema. Espero que os haya servido de ayuda. Y no olvidéis repasar códigos de colores, los tipos de componentes electrónicos, las funciones que tienen cada uno, etc. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Una pasada, ¿sí? Seguiremos profundizando y ahora viene la parte práctica. Os va a encantar. No, como siempre, muchas gracias y mucha suerte.